Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes, o buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo el video, a las circunstancias del mismo. El día de hoy tenemos por ustedes el artículo 20, ya constitucional, 20, qué rápido. Como está muy extenso, muy variado, lo vamos a dividir en tres partes. La parte uno se va a ceñir a los principios generales, la parte que es el apartado A. El apartado B, la parte 2 va a los derechos del imputado. Déjenme corroborar. Sí, a los derechos del imputado. Y me parece que la parte C, la tercera parte, va enfocada a los derechos de la víctima. No estoy seguro. Creo que sí, ¿verdad? Bien. Entonces, en cuanto al apartado A, nos vamos a referir en el video de hoy. El proceso penal será de dos tipos. Dos cosas esenciales que debe tener todo proceso penal. Primero, que debe ser acusatorio. Y el segundo, que debe ser oral. Acusatorio, pues que existe un señalamiento así hacia con la persona, al imputado, al inculpado, posible imputado o sentenciado. Que sí, que exista un señalamiento así directo, acusatorio. Y oral, pues lo que estamos haciendo de esta manera, ¿verdad? Que es referirse de forma expresa, a través del habla, no de las palabras, porque también se puede escrito, pero a través de hablarlo, de expresarlo verbalmente. A eso se refiere con oralidad. Se regirá por los principios son cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, perdón, cinco. Principios de publicidad, principio de contradicción, principio de concentración y principio de continuidad e inmediación. De una vez mencionando cada uno de ellos, aquí está mi poderosísima libreta. En cuanto al principio de publicidad, por publicar se entiende que sea público, que sea abierto hacia la sociedad, tanto como a las partes como a la sociedad en general, pero ya más acotado a la definición, más formal. La publicidad se refiere al derecho que le asiste a los sujetos procesales, a la parte, a la víctima, a, a la víctima o al indiciado, al imputado. Víctima, ofendido, indiciado, imputado. A lo, perdón. Derecho que asiste a los sujetos procesales, así como a la sociedad en general, a lo que les comentaba, a tener acceso a la justicia, quien sea puede tener acceso a la justicia, y ejercer control sobre las actuaciones y fallos, permitiendo la transmisión de principios y valores. Recuerden que la transmisión de principios y valores pues, alude a que puedan ser vistos ante la sociedad, que puedan ser vistos de manera pública, que no esté restringido a ciertas partes o a ciertos lapsos nada más para algunas personas o algunas partes, sino que pueda ser difundido a través de la mejor medida posible, ¿verdad? Entonces, por publicidad es derecho a que le asisten quien sea, tanto a las partes como a la sociedad, de que de que se encuentre a manera abierta los hechos o las consecuciones del procedimiento. Inmediación. El juez en este caso, debe formar su convicción o el Ministerio Público. Debe formar su convicción con base en el material probatorio reproducido en su presencia. No puede ser en su ausencia, no puede ser en su intervención, no puede ser por su conducto, por otra persona. Tiene que ser en su presencia y junto a los demás sujetos del proceso. Debe ser no solamente en su presencia, sino que los otros dos o las partes que sean víctima, ofendido, imputado, todas las partes, tercero interesado, bueno, no sé si estoy aquí, bueno, se me hace que sí. Si es que cabe la posibilidad, todas las partes deben ser, todos los medios probatorios deben ser reproducidos en presencia del juez y en presencia de las partes.
no puede ausentarse una de ellas, no pueden ausentarse mucho menos las dos o más de ellas. Entonces debe ser inmediación que forme sus convicciones, su criterio, con base en material probatorio, reproducido ante ellos. Contradicción. Derecho de defensa. Contradicción es el derecho de defensa de las partes contendientes, víctima o imputado, víctima u ofendidos, imputado, para tenerlo más claro. Contradicción, derecho de defensa de las partes contendientes a quienes debe darse la oportunidad de alegar y probar procesalmente sus derechos. Esto es como la batalla campal que se desarrolla en tu casa porque pues tú no hiciste no barriste bien, no trapeaste, no lavaste bien los trastes, valiste madre, te están chingando, cabrón. Solamente es tu señora madre sobre ti con toda la ley, cabrón. Y pues tú así como que de corderito que no puedes hablar ni decir absolutamente nada. Puedes hacer mención, puedes hacer valer tu derecho de ¿sabe qué, señora? Pues principio de contradicción, deme la oportunidad. Primero deme la oportunidad de ser vencido en un pleito, en un careo, en un alegato. Y posteriormente pues a ser escuchado, ¿verdad? A ser escuchado porque pues no me escuchan, nadie me pela y la chingada. Pongámosle de esa manera. Entonces, contradicción, derecho de defensa de las partes contendientes, a quienes debe darse la oportunidad de alegar y probar procesalmente. Debe darse la oportunidad, debe existir la oportunidad de que una de las partes, las dos partes más bien, aleguen, puedan controvertirse, puedan decirse la contraria, de ahí que dependa que diga contradicción, que si el imputado dice que sí fue, el imputado sí lavó, sí hizo el aseo de la casa, la víctima pues diga que no se hizo el aseo de la casa porque pues está puerco, ¿verdad? Está sucio, hay un pinche kilo de arena en las patas, entras y no chingues, está bien puerco y no se hizo el aseo, cabrón. O no se hizo el aseo, simplemente. Entonces, y ahí te va un testarazo así, la chancla que nunca falla, ¿verdad? Allá va y viene, boomerang ahí, sale y viene y todo el pedo. Entonces, y poderle llevar la contraria, ¿verdad? En la casa, pues que tengas ese derecho de decir no de decir no y poder amanecer al día siguiente, de decir, bueno, pues por lo menos lo intenté, ¿verdad? Ya, o esta guerra estaba perdida, no sé, qué sé yo. Bueno, pero intentarlo, que exista esa posibilidad de apremio, de llevar a cabo esa controversia de que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, y todo ese pedo, ¿verdad? Bien. Intervengan con plena facultad durante cualquier etapa procesal. Esto es parte también de la contradicción, que puede intervenir en cualquier etapa, en cualquier desarrollo de su procedimiento, de su proceso, y que puedan hacer valer esa contraria, ese decir, yo lo afirmo, y el otro no, ¿sabes qué? Estás equivocado, está en tu dicho, porque yo lo niego por tal razón, y así, que exista esas diferencias, el derecho a que existan esas diferencias, a que existan las contrarias. Y, retomando este principio de contradicción, que puedan llevar, de qué manera una persona o las partes pueden hacer valer el principio de contradicción. Pues era lo que les comentaba ahorita, que era lo que hacía. Hiciste tal cosa, barriste la casa, concreto, preguntas, ¿no? Barriste la casa, trapeaste la casa, lavaste tus trastes, llegaste tarde, te fuiste de peda, dijiste Oaxaca, así, Oaxaca, bueno, y todo, no, ¿verdad? Ok. Porque aquí debo mencionar, pero esto es más adelante, el silencio
el que calla no aplica eso de, aquí en aspectos ya legales, no aplica lo de el que calla otorga, al menos no en el aspecto penal. Bueno, en ningún aspecto. Eso es algo trivial, banal. Trivial le voy a poner. Vamos a acomodar. Porque tienes derecho a guardar silencio aquí y que el silencio no sea usado en tu contra. Es decir, yo no quiero opinar o no me conviene opinar. ¿Saben qué? Háganle como quieran. A mí me vale madre. Entonces, ¿de qué formas llevar a cabo el principio de contradicción? Pues haciendo preguntas concretas, no de te voy a agarrar de esta manera, cabrón, no, preguntas concretas, haciendo observaciones también, acotaciones, observaciones, lo mismo, no, pues, y sí, barriste, trapeaste tu casa, hiciste las labores de aseo, no, y el otro, sí, a todo. Pues, ¿qué crees? Fíjate que está puerco el pinche suelo, fíjate que está puerca la sala, la mesa, fíjate que no levantaste la mesa en la cocina, güey, y así, llega la chingada de limpiarle, pues ya está limpia, güey, ole. Fíjate que no está doblado tu cobertor, tu cama, no está tendida, los pinches zapatos hay como 10,000 pares allá afuera, y cochinero. Ahí va el ratón con el pan Bimbo, en chinguiza, güey. Es más, es tu compita, cabrón. O hacer ese tipo de observaciones, no solamente preguntar y escuchar, sino también ver y entender lo que uno ve. Y argumentaciones. Entonces, principio de contradicción, hacer preguntas, observaciones ¿y qué? Y argumentaciones. Preguntas por lo hiciste, sí o no. Cosas, lo digo de una manera muy sencilla, pero son pues ya aspectos más relevantes, ¿verdad? Observaciones, pues que si yo todo el tiempo digo que no, y que sí, hice el aseo, y resulta que está de la chingada, bien puerco acá el desmadre, que hubo fiesta ayer y yo era el anfitrión, el mero mero, pues puro desmadre. Y argumentaciones, pues es con base a lo que uno está viendo, ¿verdad? Si yo estoy viendo que está puerco, que no está limpio, que hay puro desmadre, ¿qué onda con el ratón y el pan que dejaron ahí tirado? Es más, está en la pinche cama allá acostado, acá, bien a gusto, bien sabrosón, bien chacaloso. Entonces puedes decir, puedes argumentar, y en eso se basa la argumentación, en que exista a partir de lo que uno está percibiendo, y la percepción pues de los sentidos es a partir de lo que ves, a partir de lo que hueles, a partir de lo que pruebas, a partir de lo que oyes y a partir de lo que sientes en cuanto a cuestiones de tacto. Ok. Principio de concentración y continuidad. Menciona que el juicio oral, porque es oralidad, debe realizarse frente a todos, debe realizarse frente a todos los sujetos procesales, yo imputado, yo víctima, yo ofendido, todos los sujetos procesales, el Ministerio Público, el juez de control, las partes, si hay terceros interesados o terceros perjudicados, más los que sean, frente a todos los sujetos procesales, desde el inicio hasta el final de la contienda, de una sola vez, no dos, esto es dos, de una sola vez y de forma sucesiva, que se dé de forma, pues esto es uno, esto es dos, esto es tres, de esa manera, que exista continuidad. De ahí que dice continuidad, que lleve un proceso y que vaya en orden, que lleve un seguimiento. Bien, menciona, o más bien una de las características del proceso penal es que solo se considera como prueba. Esto es muy importante porque aquí no es se considera como prueba todo lo que le aporten en el capítulo de pruebas, ¿verdad? No es como que te aviento la documental, confesional, testimonial, la instrumental de actuación, la presuncional legal y humana. No es como que te aviento un chingo y a ver cuál pega, ¿verdad? No.
o al menos no aquí. La prescripción y todo ese pedo, no. Aquí, en el proceso, hablando en cuestiones penales, procesos penales, solo se consideran como pruebas aquellas desahogadas en juicio, aquellas que son desahogadas en juicio. ¿Qué es una prueba desahogada en juicio? Una prueba, pues, es un medio de convicción, un medio que permite demostrar la acción o la omisión de tal hecho. Así de sencillo, ¿eh? Me la saqué de la manga, no la vi en ningún lado. Bueno, yo lo entiendo de esa manera, ¿verdad? Espero sea de esa manera. Bien. Entonces, y una prueba desahogada, imaginemos que yo tengo las pruebas de la confesional. La confesional es yo decir, yo hablar, o la testimonial de yo hablar, que el lugar estaba puerco, consistente en que yo, fulano de tal, fulanito, presenció en el lugar de los hechos que el inmueble estaba puerco, estaba sucio. Estaba sucio, era un desmadre, un desmadre. Voltea a la casa, no chingue, estaba mejor la chapa de la llave de la casa que toda la casa junto. Era un desmadre. Bien, tú ya sabes, tú eres parte de esa prueba, tú lo sabes y tú lo vas a decir. Lo que falta es decirlo, que se diga ante las autoridades. Y eso, que se diga y que se tome en cuenta. Que se tome en cuenta. Sí, que se tome en consideración, eso viene siendo el desahogo de una prueba, que se diga, que se manifieste y que sea tomada en cuenta por la autoridad competente. Eso es desahogarla, desahogarla, ¿no? Bueno, de esa manera, hablándolo de esa manera, que sea tomada en consideración para llevar a cabo un buen medio de convicción, un buen medio de demostración de algo, de algún hecho. Entonces, nada más como dato adicional, que solo se considera como prueba desahogada, como prueba aquella desahogada en juicio. Bien, regresando al tema, retomándolo, les comenté que esta era la fracción A, que se refiere a los principios generales. Ya les comenté por cuáles principios se rige el proceso penal, pero falta mencionar los principios generales del apartado A del artículo 20 constitucional. El proceso penal, en cuanto a su objeto, ¿cuál es su objetivo, su fin, su propósito? Primero, el esclarecimiento de los hechos, esclarecer los hechos. Y por esclarecer es ver qué es lo que ha sucedido, verlo, pero de una manera objetiva, apegado a hechos, a pruebas, a demostraciones. Entonces, el objetivo del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, este es el inocente, y bloqueo, y se fue el inocente, cabrón. Protegerlo, que exista protección que te respalden, que te garanticen esa protección como inocente, al inocente más bien. Tercero, procurar que el culpable no quede impune, es decir, que no se vaya con las manos limpias. Impunidad, en este caso se refiere a impunidad. Procurar que el culpable no quede impune es que el culpable no se vaya sin que haya recibido una acción, más bien sin que haya recibido un castigo, un apercibimiento. Que no quede impune se refiere a que no se vaya limpio, que no se vaya sin que le hayan hecho nada, más bien. Nada más estuvo aquí de, hola, ¿qué onda? Yo soy el culpable y no me sucedió absolutamente nada. Entonces, se refiere a que uno como culpable con impunidad se refiere a que no le hagan, que en ningún momento le hagan nada. A eso se refiere. Que no le hagan nada, que no le puedan hacer nada, que no le comprueben nada. No, comprobar ya es diferente.
pero que no le hagan nada, que no lo enjuicien, que no lo establezcan, ahí sí, eso sí se refiere, eso sí va en torno encaminado a impunidad. Que los daños causados por el delito se reparen, pues eso es también en la medida de lo posible, ¿verdad? Y en la proporción al hecho, a la proporcionalidad del hecho, porque pues ya irán viendo más adelante, o ya irán viendo o han visto que hay delitos que requieren, que tienen cierto grado de complejidad, reparar un daño. No es lo mismo, por decir, si en el caso de un accidente, se estampó, le dio un tope de borrego, un garruchazo, un cabezazo, chinguazo, madre, la lámina del carro, la parte frontal, que le dio un tope de borrego el güey, del frente, ¿verdad? Pues la reparación del daño consiste en que se reparen las averiaciones causadas con el vehículo o por el vehículo. Y eso es sencillo de deducir en función a qué fue lo que se dañó, a cuánto asciende el monto de lo dañado y en dónde se repararía, ¿verdad? Un lugar, un taller automotriz, un taller de laminado de pintura, dependiendo. Cosa muy distinta si nos referimos a cosas, a situaciones ya más delicadas, ¿no? Como de lesiones o de violación o delitos en general en contra de la salud, al libre desarrollo de la personalidad. Estos ya son un poco más de complejidad y va a depender mucho de la expertise, de la experiencia que la persona tenga en estas situaciones, o de qué tan preparado vaya al momento de pedir la reparación del daño, ¿verdad? Que no es solamente decir, que se me repare el daño. Pues sí, pero en función a qué, a qué vamos a determinarlo, cuáles van a ser los factores que determinen la reparación del daño en estas cuestiones, en esas circunstancias, que son más complejas, más complicadas, no imposibles, quiero mencionarles, solo más complejas. Entonces, que los daños causados por el delito se reparen. Esa es la última. Fracción segunda. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez. No es en ausencia del juez, no es en ausencia del juez, ni por conducto de otra persona, ni el conocido, ni el amigo. Bueno, no sucede de esa manera, ¿verdad? Pero no por conducto de otra persona. No decir yo, suponiendo soy el juez, yo por medio de otra persona voy a llevar a cabo tal situación. De manera que yo nomás sea un poderdante y el otro funja como un apoderado. No sucede así, o no debe suceder de esa manera. Al menos en cuestión de ejercer justicia, toda audiencia debe ser desarrollada en presencia del juez, sin poder delegar es que le pase la batuta, las decisiones, la responsabilidad, el cargo a otra persona, sin poder delegar a otra persona, a ninguna persona, el desahogo y la valoración de las pruebas, misma que deberá realizarse de forma clara y lógica. De forma clara, pues que no existen recovecos, que sea claro, que sea expresa, que sea entendible para cualquiera de las partes, a lo mejor no del todo en términos técnicos, pero pues sí que logren entenderlos adecuadamente sus representantes, ¿verdad? Y en general, para todas las partes. Y lógica, pues que exista un razonamiento congruente, acorde a lo que se está diciendo o lo que se está haciendo. Fracción tercera. Establece que todas las sentencias o que las sentencias solo se considerarán como prueba. Habla específicamente de las sentencias, que solo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia del juicio.
La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada que requiera desahogo previo por su naturaleza. Esto ok, vámonos por partes. Sentencias solo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en audiencia de juicio. Aquellas que no, por tanto, aquellas que no hayan sido desahogadas en audiencia de juicio, que no hayan sido valoradas, consideradas dentro de la audiencia, dentro del juicio, por tanto, se consideran que no son admitidas. Se consideran, primero, que no son admitidas, y segundo, que no fungirían o no fungirán como pruebas. ¿Por qué? Pues porque no fueron desahogadas, no fueron vistas en audiencia, en juicio. Fueron vistas de forma extrajudicial, por fuera, cada quien por su lado, pero no fueron vistas, desahogadas, no fueron consideradas o tomadas en consideración, ponderadas, esa es la palabra adecuada, ponderadas dentro de juicio, de audiencia más bien, de juicio. Menciona también que establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que requiera desahogo previo por su naturaleza. Bien, suponiendo, pongamos un ejemplo, porque los ejemplos funcionan un chingo, arriba los ejemplos. Bueno, no. Suponiendo que exista un testimonio y el testimonio que puede dar un giro muy drástico a la situación, al procedimiento, a favor de uno y en contra de otro, ¿verdad? Es alguien que puede determinar cabalmente sobre el procedimiento, sobre la decisión que pueden tomar en el procedimiento. Bien, y esta prueba consiste en que la persona es mayor de edad, y no sé, pongámosle que tiene algún problema o dificultad para respirar o algo así, entonces presenta signos de salud complicados, que tenga signos de salud complicados. Entonces, por su naturaleza, la prueba corre un riesgo, el riesgo de que se vaya a morir por la edad que tiene el güey, que se vaya a morir o que le vaya a pasar algo, o pues si manifiestan que tiene problemas de salud y sus problemas son serios, son delicados, ahí es cuando se puede, bajo ese parámetro es cuando se puede determinar que puede existir una prueba anticipada. Porque, pues imagínense, si no está esa persona viva, pues que ya valió madre, ¿verdad? Ya, consíguete otro, no pasa nada, no importa. El siguiente, por favor. No, pues no. Entonces, requiere este desahogo, el desahogo de este tipo de pruebas requieren ser valoradas por su naturaleza. Esa es una situación. La otra sería, pues, que se comprometa la integridad de la persona, ¿no? Una persona joven que vio el robo de tal cosa, de un vehículo, y por las circunstancias de en donde se encuentra habitando y todo ese rollo, donde se encuentra habitando, que es un lugar de conflicto, complicado, de muchos problemas. Entonces, también ahí sí, por su naturaleza, ¿cuál es la naturaleza en la que se encuentra el testigo? Pues que corre un riesgo y es inminente y merece tomar la precaución de que se pueda ser considerada como una prueba anticipada. Esto no es o no funciona como una prueba superveniente que dices, me la saqué de la manga y te va, viejón, ahí te la aviento. No, esto es a prueba
anticipada antes de que se lleve la valoración de las pruebas, o la audiencia de la valoración de las pruebas, el juicio. Entonces, poniendo como referencia esos dos ejemplos, podría decirse que se tome a consideración una prueba como prueba anticipada antes del procedimiento. La fracción cuarta menciona que el juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. ¿Por qué hacen esto? Porque si es un juez que ya ha conocido sobre el caso antes, con anterioridad al hecho, pueden existir cosas que se pueden dar en los juicios. Pues pueden existir, no digo que existan, pueden existir los favoritismos, pues alguna ayuda de algún tipo, alguna desvirtuación, que se desvirtúe tal acción, tal hecho. Pueden existir, puede darse la posibilidad. Entonces, pues para que exista ese aspecto de que haya imparcialidad en las partes. Imparcialidad, pues se refiere a que no haya favoritismos, que no haya cargas hacia un lado y el otro esté así volando. Entonces menciona que el juicio se celebrará ante juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios desarrollará de manera pública, contradictoria y oral. Se presentan los elementos argumentativos, los elementos de prueba, y tienen que ser públicas, es decir, en presencia de las partes, en presencia del juzgador, en presencia de la sociedad, los que estén ahí, que hay, porque también hay gente que va a presenciar los juicios, las audiencias de los juicios, y pueden estar ahí de forma tranquila, amena. Contradictoria, pues, el derecho que les asiste, ya les había comentado, a las partes de que uno afirme y el otro niegue. O uno niegue y el otro afirme lo contrario. Y estén así, ¿verdad? Con que sí, que no, que sí, que no, que tú fuiste, que no, que tú fuiste, y así, aventándose la pelota. Y oral, pues que todo sea de forma verbal, como ahorita lo estamos haciendo. Quinto, fracción quinta. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad. La carga de la prueba. ¿Quién tiene la responsabilidad de demostrar con sus pruebas? Para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, a la que señala. Acuérdense que habíamos dicho que era un proceso acusatorio penal. Entonces, la parte que señala, la que hace los señalamientos, la acusadora, es a quien le asiste, a quien le corresponde la carga de la prueba, la demostración de la prueba, el decir, esto es lo que se hace. Si en casa me dicen, oye, tú no barriste, tú no hiciste el aseo de la casa, y yo sí lo hice, pero la otra parte es la parte acusadora. Yo soy la parte acusada, a quien están señalando, y la otra parte es la parte que está señalando. La parte que está señalando es la acusadora, y quien ha sido señalado es el acusado. Entonces, si a mí me dicen que no hice el aseo de la casa, que no barrí, que no trapeé, que nomás me hice pendejo, nomás me hice voy el fin de semana, acá bien, perro, que no lavé los trastes, no, nada, ahí los perros todos acá, ¿sabes? De cada quien por su lado. Entonces, y yo digo que no, yo lo niego. A ellos, a la parte que me señala, le corresponde atribuirme las pruebas por las cuales me dicen que efectivamente yo no hice el aseo en la casa. Yo no barrí, yo no trapeé, yo no hice nada, nomás me la pasé acá de... Lléguenle, señores, lléguenle. En esa situación, ¿verdad? No importa si ellos dicen que sí y yo digo que no. No importa si ellos dicen que no y yo digo que sí. En cualquiera, en una afirmación o negación,
la parte que acusa tiene la carga de la prueba, tiene la obligación de demostrar con pruebas lo que están diciéndome o lo que están atribuyéndome. Entonces, a eso se refiere. Conforme lo establezca el tipo penal. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora. Al contrario, al que señala, conforme lo establezca el tipo penal, las partes tendrán igualdad procesal. Las partes, la víctima, ofendidos, y el imputado, los dos o más, los que hayan, las partes que existen, igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa respectivamente. Es lo que les comentaba anteriormente. Igualdad procesal, que lo que yo esté diciendo tenga la misma fuerza, la misma acreditación, al menos en primera impresión, que lo que yo esté diciendo tenga la misma fuerza que lo que el otro está diciendo, que mi contrario. Igualdad procesal. Igualdad procesal también se refiere a que aunque sea, supongamos, especulemos que aunque sea en obviedad, porque nada es demasiado obvio en el derecho, pero aunque sea en obviedad que yo me robé el vehículo, o me robé el pinche gansito, me llevé el pinche pastelito, porque pues, tenía hambre y quería chingarme un pastelillo. Y acá las boronas, el chocolate acá, no dice nada, acá, bien cabrón. Aunque sea tangible que yo haya cometido tal acto u omisión, a pesar de eso, deben tratar la situación con igualdad procesal, de decir, pues no desequilibremos la balanza a favor de uno y en contra de otro, aunque sea visto de esa manera, no. Traten a las partes por igual, de la misma forma, de la misma manera. Entonces, en cuanto a la fracción sexta, se refiere a que ningún juez podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. Bien, la víctima, el apartado de las víctimas y el ofendido no pueden ser tratados con el juez, no pueden llevar a cabo algún tratamiento de algo sin que esté la otra parte de por medio, el imputado o el indiciado o el sentenciado. Y viceversa, funciona a la inversa también. El imputado no puede tratar alguna cuestión con el juzgador sin que se encuentre la parte actora, no la actora, la víctima o el ofendido de por medio, ¿verdad? Que se encuentre presenciando ese tratamiento que intentan dar o que quieren hacer. Entonces, ningún juzgador puede tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes, sin que esté presente la otra parte, respetando en todo momento el principio de contradicción. Dame la oportunidad de ser vencido, primero de ser escuchado, de ser vencido, de que lo que yo estoy diciendo también es válido y también merece ser considerado, tomado en cuenta como prueba, ¿verdad? Nuevamente, que exista contradicción, una parte lo afirme, el otro lo niegue, no, pues que no hice el aseo, sí, que sí lo hiciste, sí lo hice, y a partir de observaciones y de demostraciones, de argumentos, ¿verdad? Que tengan la suficiente fuerza para que convenza. Acuérdense que convencer va enfocado a la razón del juzgador y de las partes también, porque hay más intervinientes. Entonces, de eso se trata, de que a partir de razonamientos lógicos, jurídicos, se lleven a cabo buenos planteamientos, ¿verdad? Entonces, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución. Bueno, esas
Hay excepciones, ¿verdad? Como en todo. Fracción octava, número 8. Una vez iniciada el proceso penal, mientras no exista oposición del inculpado, yo soy el inculpado porque no hice el aseo. Lo fácil, algo sencillo. Yo soy el inculpado porque no hice el aseo. Mientras no exista oposición de mí como inculpado, de que se lleve a cabo el proceso penal, de que se inicie, se podrá decretar su terminación anticipada bajo las modalidades que dicte la ley. Hay situaciones en las que la defensa les dice, ¿sabes qué? Pues existe la manera de llevar a cabo tal situación, si tú lo aceptas o si tú lo aceptas bajo estos términos y de esta manera lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, para darle celeridad a las cosas, pues le pueden comentar al inculpado, ¿sabes qué? Se puede llevar a cabo mediante un procedimiento abreviado o puede llevarse a cabo el desistimiento de tal cosa o el sobreseimiento. Así que, para que no se haga tan extenso el juicio, lo podemos hacer de esta manera, ¿verdad? Pero tienes que tú aceptar o negar o así. Los van asesorando, los van acomodando para que lleven a cabo buenas determinaciones, las mejores determinaciones, para que no salgan afectadas las personas, ¿verdad? Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente, es decir, nadie me está forzando, nadie me está diciendo, acéptalo, y ya. O niégalo, que esté alguien detrás de mí. Voluntariamente, por voluntad se entiende que la aceptación por cuenta propia y con conocimiento de las consecuencias. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito, que yo participé en el delito, y existen medios de convicción, medios de pruebas suficientes para corroborar la imputación, para que me estén señalando de tales cargos o para que me estén haciendo tales señalamientos, el juez citará audiencia de sentencia. Es lo que les decía. Si ya hay medios de prueba, si ya hay pruebas que demuestren que yo me robé el vehículo, o yo le causé daños a la propiedad ajena a la persona, a la otra persona, a la otra parte, a la víctima, si ya existen medios de prueba que convincentes, lo suficiente para demostrar que yo lo hice, entonces el juez citará audiencia de sentencia. Es decir, nos vamos rapidito y en caliente, cabrón, rápido. Que esto termine pronto, ¿verdad? También. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. Como todo, pues hay un catálogo de beneficios, ¿verdad? Bueno, no es tan así como que lista de catálogo de beneficios. Pero, hablando de beneficios, tengo que hacer una anotación. ¿Qué? Ya se me fue el pinche hilo. Ay, qué rapidez. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. Sí. Si yo acepto que cometí el delito de robo o de daño a la propiedad ajena, o el que sea, el delito que sea, delito de robo, que yo me apoderé del bien mueble, ¿verdad? Y me lo llevé a la chingada, ya le llené el tanque de gasolina y le metí la pata porque traía zapatos sacajícamas o rompejícamas o sacaespuelas de 180 kilómetros, pinche carro, ¿verdad? Bien. ¿Por qué se me va la onda? Bien. Qué pendejo. Cuando acepte su responsabilidad, yo acepto la responsabilidad, el hecho al cual me están imputando, ¿verdad? El robo del vehículo. Si yo lo acepto, esto pues funge se lleva a cabo como negociación, como si fuera una negociación entre tu defensa y tú como imputado. Decir, ¿sabes qué?
ya te está cargando la chingada, nos están parando una chinguiza, la contraparte, nos están demostrando, oye, hay un video en el que agarraste las pinches llaves y más bien que lo bajaste con violencia, que fue ejercida la violencia, y hasta le diste para que se fuera para el camión, por lo menos fuiste consciente, pero está ese video, agarraste el vehículo y te pelaste en chinguiza, te pelaste rápido, recio, ¿verdad? Bien, y eso nos va a afectar o nos está afectando muy fuerte en las pruebas. Es su mejor medio de prueba, del contrario, ¿verdad? Ese video. Aunque igual se puede desacreditar, pero supongamos que es un mejor medio de prueba. Y está ahorcado ya, el imputado lo están ahorcando mucho de esa manera. Entonces, ¿qué le recomiendan uno como defensor o qué es lo que le recomiendan? ¿Sabes qué? Mira, te sugerimos que como ya no hay para dónde hacerse, estás muy con el pie en el cuello, con el zapato en el cuello. Acepta los cargos que se te imputan y hay manera de que existe una reducción de condena. Que no sea todo lo que te están pidiendo, sino una parte, una fracción. Y si te portas bien, si durante el procedimiento, si durante el procedimiento llevas a cabo buena conducta, buen comportamiento, ya estando como sentenciado, también se puede llevar todavía a una reducción mayor, ¿verdad? Te puede beneficiar, te beneficia. Entonces, de eso se trata, que si el inculpado ya no tiene para dónde hacerse porque está muy cabrona la defensa del contrario, o las aseveraciones, los mecanismos, los medios de prueba están muy bien acreditables, muy bien acreditados. Entonces, uno como defensor, pues, busca negociar con el inculpado y que obtenga ciertos beneficios al aceptar la responsabilidad en la que incurrió, ¿verdad? A eso se refiere. La fracción, ya había dicho octava, era 7 entonces. Bueno, la 8, esta sí es la 8, esta sí. Hay 2 8, ya ni modo. El juez solo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. El juez solo condenará cuando exista convicción, cuando existan medios de prueba. Más bien cuando existe la convicción. ¿Y qué es la convicción? Que la convicción de una persona de decir, por decir, si el juez vio que en ese video, pongámosle de nuevo el video, que se llevó el vehículo y que lo agarró con violencia, con premeditación, y que llevaba un arma, fue aparte con alevosía y ventaja. Ay, perdón. Entonces, el juez debe de estar completamente seguro de la decisión que está tomando. Y para estar completamente seguro de la decisión que está tomando, debe valerse de los medios de prueba que le están otorgando las partes. Y si ese medio de prueba es consistente en un video, en la reproducción de un video, en donde se demuestra clarito que es la persona, que son sus facciones, que coincide fisonómicamente con el inculpado, el indiciado, perdón, o el inculpado, entonces solo bajo esos parámetros el juez condenaría la culpabilidad del procesado, cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. Si no existe convicción, si no lograron llenarme a mi vista como juzgador, si no lograron una buena percepción hacia mí como juzgador, o el juez como juzgador, entonces no condenará, o no hay mecanismos suficientes para poder condenar al indiciado que sea inculpado o que sea procesado, porque no existieron medios de prueba fehacientes, suficientes para comprobar el hecho. Entonces,
mucho dependerán de las pruebas, de los mecanismos que uno aporte para llevar a cabo el procedimiento, ¿verdad? La sentencia en la cual se decrete que fulano de tal, que sea vinculado a proceso, que ya me vinculen o que se condene ya a que comience a compurgar la pena. Compurgar es, ¿cómo se dice? A extinguir la pena, que comience a pagar la pena, así de esa manera, a pagarla. Fracción novena. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Cualquier prueba obtenida con violación que existe una coacción, una fuerza, una agresión de derechos fundamentales será nula. Ay, güey. Te tienen sometido por la fuerza acá, muy bravo, muy canijo, muy cabrón. Te tienen sometido o te están diciendo, habla, di esto, o si no te va a cargar la tiznada, la huesuda, el que sea. Si se logra comprobar que existieron esos elementos, las pruebas que se hayan aportado bajo esos parámetros serán nulas, es decir, no tendrán valor probatorio o dejan de tener valor probatorio simplemente. Y por último, fracción décima, los principios previstos en este artículo se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. Todos los principios que hemos estribado sobre principios generales del apartado A del artículo 20 constitucional, se observarán también en audiencias preliminares del juicio, las que vayan antes del juicio, porque acuérdense que hay un preludio, un preámbulo todavía antes del llamamiento a juicio como tal. Y ya, esto es todo. Ya mencionamos los principios generales y está choncho este artículo, pero ya estuvo, ya no hay nada más que agregar por este apartado, en cuanto a este apartado, el inciso A. Y gracias, es todo por el día de hoy, por este video. Gracias por el video, espero les haya servido, les haya funcionado, les sea útil, les sea de utilidad, los sean provechosos, benéficos, beneficiosos, como quieran ponerles, osos, cabrón. Espero que les sirva ya, que sea de alguna servibilidad, no existe esa palabra, pero igual se considera. Gracias por el video y sin más, nos vemos cuando nos veamos, nos vemos en el siguiente video, porque pues ya este está muy largo. Gracias, muchas gracias y hasta el siguiente. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Nos vemos pues. Adiós.